Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video, una nueva sesión de historia. Primero los avisos económicos. Les quiero decir que si a ustedes les gusta este trabajo que yo estoy haciendo, por favor denle un me gusta a la página de Facebook que ahora está apareciendo en pantalla. Ya, cada vez somos más, ¿o sí? Y también pueden encontrar la lista de reproducciones. Notebook, mi querido Notebook, es hora de trabajar. Sí, apágame por favor. El día de hoy nos toca ver el humanismo renacentista, que supuestamente se puede estudiar en dos cosas. Primero humanismo y después renacimiento. El primero es un movimiento intelectual, mientras que el segundo es una expresión artística de dicho movimiento. Por tanto, el renacimiento es un tantito posterior al humanismo. ¿Ya? En el humanismo, valga la redundancia, se caracterizan intelectuales como por ejemplo Dante Alighieri con su obra El infierno de Dante, Erasmo de Rotterdam con El elogio de la locura y Nicolás Maquiavelo con El príncipe. Y ahí sale esa frase famosa que dice: el fin justifica los medios. Esos son como para dar algunas referencias. Y mientras tanto, por el Renacimiento se destaca artistas. Aquí tenemos al genio, al seco, al brillante Leonardo da Vinci, que... ¿a qué no se dedicó da Vinci? Lo único que le faltó fue aprender de putas, pero bueno, fue lo único. Y quizás también haya aprendido, pero no lo tiene escrito en ninguna parte. Y... bueno, el Leonardo da Vinci, ¿por dónde puedo empezar? Bueno, con la Última Cena, con la Gioconda. Y después tenemos a Miguel Ángelo, o Miguel Ángel, que pintó la Capilla Sixtina. Esos son entre otros, porque son muchos artistas del Renacimiento. O sea, la gente suele conocer esta figura, que está apareciendo ahora en pantalla, como la Mona Lisa, cuando en realidad se llama la Gioconda, que en español significa la alegre, por si acaso. Ahora, si se llama Gioconda, ¿por qué le dicen Mona Lisa? Un dato trivial, un dato rosa. Cuando se arma este enredo, bueno, pues la Mona es abreviación de Madonna, que significa señora en italiano, ¿ya? La modelo de la pintura era la señora de un tipo llamado Francesco Bartolomeo del Giocondo y se llamaba Lisa Gherardini, de modo que Mona Lisa podría fácilmente significar la señora Lisa, o bien se llama la Gioconda, por ser la señora de tal caballero, Francesco Bartolomeo del Giocondo. O sea, Madonna Lisa, para que lo entiendan. Bueno, ese es un dato freak. Esto es algo como para desentrañar un poco el misterio, como para empezar con algo distinto. Volviendo al tema principal, tenemos algo que decir de esto. ¿Qué caracteriza tanto al humanismo como al Renacimiento? En común, que ambos poseen una mirada antropocéntrica del mundo. ¿Y qué significa eso? Que el ser humano es el centro de todo lo que nos rodea, que es distinto a lo que pasó en la Edad Medieval. En la Edad Medieval, como ya vimos, o lo mencionamos por lo menos, existía una mirada teocéntrica del mundo, es decir, que Dios es el centro de la tierra y que Dios, el Dios de la religión cristiana, ¿ya? Y ese fue un cambio de mentalidad que se fue dando desde la Baja Edad Media hasta estos tiempos, por ejemplo el humanismo, el Renacimiento y posterior. Me olvidé decir que los cambios de mentalidad, tenganlo en mente, los cambios de mentalidad son largos, tan largos que son imperceptibles para las personas que lo viven, y nosotros los podemos apreciar a través de generaciones. Es algo que también se aplica en la actualidad, con todo lo que nos rodea. Pues esa mirada antropocéntrica se debe a que la sacaron de los conocimientos de la cultura greco-romana. ¿Se acuerdan que en el video anterior dijimos que tanto estos episodios como el desarrollo del humanismo renacentista, el descubrimiento de América y la reforma protestante tienen influencias de lo que fue la cultura greco-romana? Bueno, pues aquí aplica principalmente por los conocimientos de Aristóteles. Oye, sí tú, el de lentes, dime de dónde sacaron esa cultura. Para entenderlo y darle una respuesta a esa pregunta tan sencilla,
es necesario tener una visión histórica de largo aliento, es decir, no mirar aquí en los últimos 12 meses, 5 años, 10 años, sino ir un poquito más atrás en los siglos. No basta con preocuparse solamente de lo inmediatamente anterior para poder entender esto necesariamente. Entonces la clave está en remontarse a los orígenes del hombre. ¡Nunca tanto, hombre! Bueno, esto es una síntesis de lo que ya hemos visto en los videos, por lo menos anteriores, como del 21, 22 en adelante, desde las cruzadas en adelante, o la Guerra Santa en adelante. Resulta que, bueno, con la Guerra Santa, ya le he dicho muchas veces, siento que lo repetí mucho, pero nunca está de más de repetirlo para que se les quede en esa cabeza. Voy a quitarme esto un poco de encima. Verán. La Guerra Santa provocó una reactivación comercial y cultural, ¿ya? La cultural tiene que ver con el traspaso de la cultura greco-romana que se encontraba en la tierra de los musulmanes. Y estaba ahí porque en algún momento esas fueron las provincias de Siria y Palestina, provincias que fueron parte del Imperio Romano, y desde entonces se asentaron ahí. Los musulmanes llegaron, la adoptaron y la siguieron desarrollando. Cuando los musulmanes se atacaron con los cruzados, con los europeos, ahí se hizo ese traspaso cultural, que fue acompañado de todo este intercambio comercial. Esto llegó a Europa, y gracias a la reactivación comercial que se dio, estos conocimientos llegaron y empezaron a aprender en las ciudades. Y en las ciudades, como se reactivó la actividad comercial, se crearon los burgos, a través de los burgueses que eran personas dedicadas al comercio. Se instalaron en las orillas de los feudos o bien empezaron a reventar las ciudades que ya existían gracias a ellos. Como reventaron las ciudades, obviamente aceptaron las ciudades, acogieron polo de gente, campesinos de los feudos, ponte tú, artesanos y otros. ¿Ya? También fue la época donde el conocimiento intelectual era tan grande que de algún sentido u otro se estimuló con la creación de las universidades. Las universidades ayudó a que este desplazamiento, de tanto intelectuales como de los conocimientos que manejaban, enseñaban, predicaban, impartían, se dispersaran mucho más. Y gracias a esos conocimientos se llegó a la generación de episodios como el renacimiento, el humanismo renacentista. Bueno, con esto ya les digo que he resumido la materia de como 5 o 6 videos. Sin Guerra Santa no hay intercambio comercial. Sin ese intercambio comercial no hay intercambio cultural. Sin intercambio cultural los conocimientos greco-romanos no llegan a Europa. Sin esos conocimientos hubiese sido más difícil la expansión del trabajo intelectual, la creación de universidades y todo lo que ello implica, y por ende no hubiera sido posible el desarrollo y el surgimiento del humanismo renacentista. Acuérdense de una cosa, que en las universidades hay un desarrollo bien agudo de lo que son las Studia Humanitatis, que en latín significa humanidades, y de las humanidades viene el humanismo. ¿Ah? Y menos su manifestación artística, que es el Renacimiento. O sea, en realidad el humanismo viene de quienes estudian humanidades. Eso es lo que estoy tratando de decir. De forma enredada, pero lo estoy tratando de decir. De modo que el humanismo renacentista es la manifestación total de varios procesos que tienen varios siglos de duración, ¿ya? Caracterizado por un desarrollo intelectual y artístico provocado por un nutritivo intercambio cultural que se estaba dando en esa época. Y con esta mirada de largo aliento podemos entender de mejor manera que el humanismo renacentista partió en Italia, porque principalmente en las ciudades de Florencia, donde estaba la familia Medicis, que eran amos y señores de Florencia, en Roma y en Venecia. En Venecia hay una república que es autónoma del resto de Italia. Acuérdense que en Italia no se dio las monarquías absolutas como se empezaron a dar después en Inglaterra, en Francia. No se dio un emperador que era como un símbolo, y habían feudos que eran bastante fuertes. Este fue el caso del Sacro Imperio Romano Germano. No se dio una monarquía, también puede haber sido absoluta, sí. La de España también fue absoluta. Se dio el caso de que cada ciudad era una ciudad de estado y tenía cierta autonomía para dominarse ella misma, una de otra. Por eso tenemos el caso de Venecia había una república, mientras en Florencia había una familia aparte que gobernaba esa ciudad, pero no tenía nada que ver con Venecia. Bueno, con esto cabe preguntarse lo siguiente: si en Italia hubiese existido una monarquía con enormes poderes, ¿hubiese sido posible el desarrollo del humanismo renacentista? La verdad, no tengo la menor idea. Si alguien sabe sobre ese punto, por favor que responda. Bueno, conste que para el desarrollo de este humanismo renacentista, que se
puede apreciar en un largo aliento de temporalidad. Y bueno, de estas condiciones dadas en Italia fueron necesarios 3 elementos para que sea una realidad. El primero tiene que ver con la caída de Constantinopla de los turcos otomanos. ¿Y qué tiene que ver?, dijo la persona que estaba viendo este video a través de su pantalla. Tiene que ver porque los intelectuales bizantinos que se quisieron escapar de la invasión de los turcos otomanos escaparon con un montón de manuscritos y otros documentos que tenían en su poder, con información, conocimientos de la cultura greco-romana, y se fueron a Italia. Respondió con ganas. Acuérdense, video número 25, caída de Constantinopla, por los turcos otomanos de Mehmed II, el año 1453. Eso es el video 25 por si quieren verlo, o si todavía quedan un poco ahí dudosos o no se acuerdan bien de la materia. Acuérdense que en Bizancio, o lo que era el Imperio Bizantino, en parte ahí se habían instalado las polis de Atenas. Por ende, ahí fue la cuna de la creación de este conocimiento greco-romano, la cultura griega cuando se mezcla con la romana. El segundo elemento tiene que ver con la invención de la imprenta de Juan Gutenberg, que parece que fue el año 1440. Bueno, si estoy equivocado aquí en la pantalla lo voy a rectificar. Inventó la imprenta y 15 años después pudo por fin imprimir un libro completo. Ese libro fue este que está apareciendo aquí en pantalla, ni más ni menos. Nosotros podemos pensar que el desarrollo de la imprenta lo vemos como sí, qué bueno, qué bonito, interesante y todo el cuento, pero la creación de la imprenta fue un cambio completamente revolucionario, radical, que cambió para siempre la forma de crear conocimiento. Porque usted tiene que pensar que antiguamente los libros eran manuscritos a mano. A mano. Todo lo que había eran como cuadernos, en el fondo. Páginas, páginas y páginas escritas a mano. Y de hecho, había gente dedicada, por ejemplo, cuando los libros se ponían muy viejitos, había una persona dedicada a escribir en hojas más nuevas, de libros más nuevos, traspasar todo lo que estaba escrito así hace un siglo, para así perpetuar el conocimiento. ¿Ya? Imagínense escribirse a mano un libro de 500 páginas. ¿Cuánto creen que se van a demorar? ¿Cuánto creen que se demoraban esas personas que hacían este proceso de transcribir de un libro más antiguo a uno con hojas más nuevas? ¿Cuánto creen? Mucho. Pongámosle un mes, por decir algo. Un mes. Ya. Resulta que el trabajo que antes a una persona le podía tomar un mes, a lo mejor con la imprenta de Gutenberg se reducía a una semana. ¿Ya? Entonces, ¿qué significó esto? Primero, que los libros se hicieron de forma mucho más rápida. ¿Ya? Después, que los libros fuesen más baratos. Primero, porque no se necesitó mucho menos trabajo para realizarlos. Ya no se necesitaba una persona que estuviera varios días, un mes entero escribiéndolos para que fuese así. No, si no puede estar una semana imprimiendo y la misma persona ahí, por decir algo, imprimiendo, hoja y listo. Ya. Eso es una cosa. Y la otra tiene que ver porque si se podían hacer libros más rápido, obviamente podían aumentar la cantidad de libros que se podían producir en un mes, por ende la cantidad de libros que las personas podían llegar a tener. ¿Ya? Ahora, ¿cómo fue posible esto? Bueno, esto también tuvo que ver con conocimientos que llegaron de China. En China el papel se había inventado hace muchos siglos. De ahí llegó a las tierras de los musulmanes y de las tierras de los musulmanes llegó acá, a Europa. Antes de eso se usaban los pergaminos. Los pergaminos son unos papeles que tienen unos cilindros tanto arriba y abajo y uno los abre así. No sé si uno se ha fijado en los cuentos cuando abría los libros decía: damas y caballeros, por decreto real del rey. Ya, los pergaminos quedaron obsoletos y se pasaron a estas hojas. Eso también fue algo importante para la creación de los libros. Claro que este conocimiento nunca pasó de los intelectuales, en parte de los burgueses, y llegó a algunos nobles. No es como que, bueno, el clero ya los tenía de antes, tenía los manuscritos.
Después, claro, tuvieron imprentas y sí, pero lo que quiere decir es que, por ejemplo, los campesinos nunca tuvieron acceso a este conocimiento. Y eso, en realidad, no tuvieron conocimiento. Y el tercer elemento que fue importante para el desarrollo del humanismo renacentista fue la aparición de los mecenas. Los mecenas son nada más ni nada menos que las personas que patrocinaban a los artistas. Ustedes entenderán que, por ejemplo, pongámosle, para que un escultor haga una estatua, un escultor hace una escultura, ya, bien, hace una escultura, necesita material para hacer la escultura, ¿cierto? Necesita un cincel, necesita, no sé, otras cosas, por ejemplo, necesita comer para descansar, necesita, no sé, un montón de cosas. Donde tú, ya, digamos, estás cincelando, no sé, en una piedra, no sé, en piedra, en mármol, no sé, cualquier cosa. La piedra es cara. El lugar donde hacerlo, donde pueda trabajar con tranquilidad, no es llegar y estar haciéndolo en la casa. Bueno, sí, si fuera pobre, sí, pero esta gente trabajaba en talleres y todo el cuento. La cosa es que se necesitaba dinero, plata, para poder financiar todo esto. ¿Ya? ¿Y dónde se sacó eso? Bueno, de gente que más o menos eran nobles, eran burgueses, que pusieron las lucas, la plata, para que esta gente pudiera hacer su trabajo. Los patrocinaban con el dinero, a cambio de que ellos hicieran trabajos terminados de los cuales podían vanagloriarse también ellos y decir, mira, esta obra de arte. ¿Sí? Es como lo que pasa hoy día un poco con los artistas cuando tienen un representante, un manager. Que el manager les administra la plata, no les pone las lucas, no. O sea, más que ponerle las lucas, el manager lo que hace hoy día es conseguirse auspiciadores, gente que sí tenga la plata para que invierta en el artista al que representa. Pero es más o menos eso, son como las personas que corrían con los financiamientos. Para que se entienda de mejor manera, queridos YouTubevidentes, el mecenas es algo así como ese aval económico, proveedor, que entrega lo que a veces falta para dedicarse a actividades que demandan materiales y viajes carísimos, los cuales en un comienzo hacen demasiada falta y son muy difíciles de costear. O sea, resumiendo, aparte de todos estos, el cambio de mentalidad, de una mentalidad teocéntrica a una antropocéntrica, aparte de las condiciones políticas en las que se encontraba Italia, no había una monarquía absoluta, sino que las ciudades eran ciudades-estado, que no, en conjunto no representaban un estado-nación. Cada una era un estado-nación. Se necesitó los conocimientos de la cultura greco-romana importados, se necesitó mejoras en la creación de libros y en la creación, producción de libros, y personas que financian el trabajo, los mecenas. Para concluir les diré que este humanismo renacentista no solo se da en Italia, se dio en Inglaterra y en Francia con algunos matices, siendo bastante posterior incluso. De hecho, en Inglaterra se podría hablar de que, bueno, hay gente que habla de que Shakespeare fue parte de lo que es el renacimiento, el proceso de renacimiento que se dio en Inglaterra. Y Shakespeare es bastante posterior a Da Vinci, a Miguel Ángel, a Dante, mucho más posterior. En Alemania está, más que estar enfocado en la cultura greco-romana, es principalmente religioso y tiene que ver con lo que fue el pasado alemán. Y cuando se refiere al pasado alemán, yo imagino que tiene que ver con todas esas civilizaciones de germanos que existieron alguna vez, que fueron los que se terminaron apoderando del Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? En España es más moderado, porque son los tiempos más duros de la Inquisición. ¿Ya? Estos tiempos de la Inquisición donde, por ejemplo, si uno predicaba contra la iglesia, es decir, cometía una herejía, era castigado con torturas, con represión, incluso con pena de muerte, por eso. Y también es justo el tiempo de los famosos reyes católicos. Los reyes católicos que estaban muy preocupados de echar a los musulmanes de la península ibérica en ese entonces.
De modo que la religión católica siempre fue muy potente en España. ¿Ya? Bueno, pero dentro de lo que fue el Renacimiento, humanismo renacentista español, se destaca el trabajo del cardenal, lo voy a decir así en español, del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Oh, vale la pantalla. Caracterizado por crear la Universidad de Alcalá en el año 1508, un lugar completamente dedicado a las humanidades, una universidad de humanidades, de estudio humanitatis. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que le hagan me gusta a la página de Facebook del historiador histórico. ¿Ya? Bueno, espero que hayan aprendido algo. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós.